Hoy en Hablemos en lo Secreto. Se habla de que el suicidio es una elección, o sea, yo decido suicidarme. Y el suicidio es una enfermedad mental, es tratable, ¿verdad? Pero no es una elección. Se tiene que detectar lo más temprano posible situaciones mentales, depresión, etcétera. Cuando nos identificamos de que hay una persona que puede estar teniendo ideación suicida, la ideación suicida es el pensar nada más, el pensar en me quiero morir, en no quiero vivir, ¿verdad? Eso es la ideación suicida. El acto suicida ya es cuando la persona se fallece, ¿verdad? Por la acción que toma. A continuación, hablemos en lo secreto. Hola, bienvenidos a un episodio más de Hablemos en lo Secreto. Hoy de nuevo tenemos como invitada a la doctora Gloriana Gómez. Hola, Gloriana, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a ustedes. Qué bueno, nos alegra. Hoy vamos a tocar un tema, doctora, un poquito sensible, complicado, y pues nos gustaría, ¿verdad?, comenzar de una vez. Y el tema es el suicidio. Doctora, ¿qué es el suicidio y por qué ocurre? Bueno, el suicidio así específicamente, su, digamos, su significado viene a ser esa acción personal que uno puede desarrollar, ¿verdad? El quitarse su propia vida. Entonces, muchas formas existen y las han utilizado para poder quitar su propia vida, ¿verdad? Las personas que están. Y también algo que tenemos que tener en cuenta es que 700,000 personas anualmente se terminan suicidando cada año. Entonces, realmente son cifras considerables, ¿verdad? De esta situación que se presenta mundialmente y principalmente las edades que se desarrolla o que se presenta eso están entre las muertes más jóvenes, entre los 15 años a los 29 años. Tiende a ser como el rango de edad que tiene una mayor prevalencia en este sentido. Doctora, ¿y por qué ocurre, por qué una persona llega a tomar la decisión de quitarse la vida? Bueno, hay muchas razones y factores, ¿verdad? Donde la persona llega a tomar esta decisión, pueden ser múltiples y sumamente complejas, pero a menudo vienen a involucrarse una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, entre las cuales y las que podemos identificar más comúnmente, ¿verdad? Es la depresión. Hay tipos de depresión que lamentablemente llevan a la persona a esto, más si no ha sido tratada, si no ha sido medicada, etcétera, ¿verdad? Entonces, y además la depresión no solamente es que usted va y lo medican y listo, no, tiene que llevar también un proceso de acompañamiento para que estas dos ramas, tanto la parte médica como la parte psicológica, interaccionen entre sí en beneficio de la otra persona, ¿verdad? Algunos trastornos mentales también pueden llevar a la persona a tomar esta acción, ¿verdad? El uso de sustancias. Recordemos que el uso de sustancias va a provocar que la persona se desinhiba en sus pensamientos, emociones, etcétera. Entonces, muchas veces termina tomando decisiones bajo el consumo de sustancias. El estrés crónico es una a veces de las principales causas también. Muchas veces la gente va a decir, pero es que no estaba deprimido, es que no tenía ninguna enfermedad. Ok, estar bajo niveles de estrés muy fuertes pueden llegar a desencadenar en esto, ¿verdad? Problemas en relaciones. Las personas que lamentablemente no tienen las capacidades o habilidades para desarrollar y enfrentar sus emociones ante diferentes tipos de pérdidas de seres queridos y también eventos traumáticos. Entonces, estas vienen a ser como algunas de las causas que se pueden identificar debido a que el suicidio a nivel social hay que trabajarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, todo lo que son, por ejemplo, a nivel de medios y todo eso, por ejemplo, en Costa Rica hay leyes en los cuales este tipo
de noticias no se deben de publicar, ¿verdad? Para evitar, porque muchas veces lo que provoca es como un dominó, ¿verdad? Se cayó una ficha y entonces siguen el resto cayendo. Muchas veces esto lo que se genera es, eh, es que hay personas que lo están dudando y cuando sale algo, entonces esa persona toma ese valor y termina generando esta acción. Me llamó mucho la atención las cifras que mencionabas de personas que pues toman esta acción, como dices tú, esta decisión de pues de terminar con su vida. Y decías que pues más o menos empiezan entre los rangos de los 15 años. Entonces, ¿qué crees tú que la familia, verdad? El grupo orgánico, en sí el hogar, los padres, los hermanos, ¿verdad? Abuelos, tíos, ¿qué señales deben de advertir de que alguien pueda estar pensando en el suicidio? Ok, voy a hablarle un poquito de cifras como para que también tengamos un panorama un poco más amplio, ¿verdad? Em, Como les decía, a nivel mundial, principalmente la Organización Mundial de la Salud es la que tiende a desarrollar este tipo de encuestas. A nivel de Costa Rica es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Es el que recoge toda esta información. Y em, en América Latina, por ejemplo, las personas entre los 45 y los 59 años tienen una tasa bastante alta de suicidio, ¿verdad? Entre los que se acercan más o de las principales muertes de personas jóvenes, entonces andan entre los 15 y los 29 años. Y a nivel de Costa Rica, en información obtenida en el 2000, del 2000 al 2020, ¿verdad? Se llegaron a contabilizar 6.638 fallecimientos por suicidio, 5.605, que viene a ser como un 84%, este, que habían sido hombres, ¿verdad? Y 1.033 mujeres, que viene a ser el 16%. El hombre normalmente ha sido, digamos, reconocido como que tiene una más alta letalidad. El hombre tiende a tomar una acción de suicidio, ¿verdad? Y tiende a ser más letales. Entonces, los métodos que utilizan son más letales en comparación a las mujeres. Cuando me refiero a métodos más letales, son métodos que es muy difícil fallar, ¿verdad? En el cambio de las mujeres, cuando utilizan, por ejemplo, cortarse o, por ejemplo, tomar ciertos medicamentos, etcétera, son acciones que pueden llegar a ser rescatadas en el momento en que ya se ejecutó. Entonces, por eso a veces disminuye. Pero ahí entran entonces los conocidos intentos suicidas. La pregunta era, ¿cuáles eran como las señales, verdad, que podía, digamos, observar los familiares o las personas alrededor de alguien? Ok, entre esas son conocidas como señales, ¿verdad? Eh, Acciones que puede generar la persona y que hay que ponerle realmente atención es el comenzar a hablar de morir. Hay algunas personas que dicen, no, es que yo ya ahorita me voy a morir, así que no se van a tener que preocupar por mí. Eh, Diálogos que se identifiquen como de término de algo, ¿verdad? No, ya usted no se preocupe por mí, llegará el momento en que ya usted se va a desentender de mí por completo. Entonces son muchas veces esa forma de comunicar de una forma como definitiva de ya usted olvídese de mí o yo me voy a ir de aquí para siempre o usted ya nunca más se va a tener que preocupar por mí, ¿verdad? Son muchas veces ese tipo de diálogos que utiliza la persona. También a veces se tienden a aislar socialmente, pierden interés por cosas que antes disfrutaban, que le gustaba, no sé, jugar videojuegos, ya ahora no los juega, que le gustaba salir con sus amigos, etcétera, ya ahora no lo hace. Entonces, ahí uno sí puede poner bastante atención eh,
cuál persona comienza a dejar de hacer aquello que hacía frecuentemente, que le gustaba mucho, etcétera, ¿verdad? A veces hay cambios en su comportamiento que vienen a ser diferentes. Por ejemplo, una persona que siempre le ha encantado su cabello y esto y de un pronto a otro, pum, se lo corta, ¿verdad? O sea, súper, súper corto. A veces eso puede ser una señal, ¿verdad? Los patrones de sueño y de alimentación comienzan a cambiar, empiezan a ser más desorganizados. Puede haber muchas veces un consumo más excesivo de algunas sustancias o de alcohol. Dar objetos personales, ¿verdad? Como regalarlos, disculparse con seres queridos que tal vez nunca se habían disculpado, despedirse. Bueno, espero que normalmente cuando ustedes se despiden de alguna actividad es, bueno, nos vemos la próxima, ¿verdad? Siempre hay como una esperanza para la siguiente vez. Pero este tipo de despedidas vienen a ser despedidas ya más contundentes, ¿verdad? Yo te aprecio mucho, te quise mucho, realmente fuiste muy importante para mí, etcétera, ¿verdad? Hasta luego, y la otra persona dice, sí, sí, ahí después nos vemos, adiós, ¿verdad? Y ya ahí ellos cortan. Un aumento muchas veces en la impulsividad, comportamientos de riesgo, ¿verdad? Comienzan a tener ya comportamientos más riesgosos, a veces ser más impulsivos y muchas veces sentimientos, esa es una de las principales características, que se llegan a desarrollarse sentimientos de desesperanza, vacío, culpa. La persona eh, no ve algo en el futuro, no logra identificar, sí, dentro de 5 años, ¿cómo me veo? Yo ni siquiera voy a estar, entonces, ¿para qué voy a pensar en eso? ¿Verdad? Todo ese tipo de cosas. Eso sí, este tipo de señales no es porque solo hay una, entonces ya la persona está mal y hay que llevarlo a emergencias. No, tienen que haber realmente varias características, factores, situaciones, varias de estas señales que se estén presentando continuamente, que se estén desarrollando, etcétera, ¿verdad? Realmente muchas veces hay personas que no cumplen con ninguna veces de estas señales, viene a ser a veces difícil, entonces no siempre vamos a poder identificar las señales. Sí podemos identificar señales en personas que ya tienen ciertas situaciones, por ejemplo, una depresión, o que hayamos visto que la persona realmente se esté deprimiendo, esté como más triste continuamente, que dejó de hacer cosas, cambios en su vida que hayan sido significativos, como hablamos, traumas, pérdidas, ¿verdad? Muchas veces, si nosotros sabemos que la persona, no sé, perdió su trabajo, no tenía dinero, había muchas deudas, tiene que mantener, o sea, ahí sí tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que pueden provocar que la persona definitivamente se empiece a deprimir, le cueste salir un poco, entonces a veces ahí sí se empiezan a aislar, etcétera. Entonces, tenemos que ver una variación en el estilo de vida de esa persona, de varias características o varios factores que nos digan, aquí hay algo que no está tan bien, ¿verdad? Pero también, para poder identificar estos factores, tenemos que ser personas muy cercanas a esa persona en sí. Lamentablemente hay gente que se llega a culpar por el suicidio de un amigo o de un conocido o de un hermano o de un familiar, pero resulta que la relación que ellos tenían no era tan cercana, entonces se culpan porque es que no vi esto, es que no vi el otro, es que no vi aquello. Y realmente no nos podemos culpar por ese tipo de situaciones. Primero, por la cercanía, si tuvimos cercanía o no cercanía con esa persona, ¿verdad? ¿Qué tan íntima era nuestra relación? ¿Qué tanto sabíamos de esa persona? Y por otro lado, también, a veces ni siquiera, por más cercanos que seamos, a veces la persona ni siquiera nos va a decir absolutamente nada, porque ya se ha dado también como mucho a conocer sobre este tipo de características. Entonces hay personas que dicen, no, yo no voy a preocupar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, diciéndole que me siento triste. Eh, Hace unos días en redes sociales, lamentablemente, hicieron así como nada más una pregunta y decían, hablar sobre mi depresión y mis problemas provocaba que personas que fueran importantes para mí lamentablemente se sintieran mal o se vieran afectadas. Entonces dejé de hacerlo.
los comentarios eran, yo antes hablaba con mi mamá sobre mi depresión y mi mamá me decía, otra vez usted con eso, qué cansado, es que siempre es lo mismo, a veces parece que está bien y otras veces que no. Entonces, realmente nosotros como seres humanos, pues aprendemos de las conductas y las respuestas de otros seres humanos. Y si tenemos conciencia y analizamos todo eso, nos vamos a dar cuenta que a veces muchas personas se van a guardar todo y no van a decir absolutamente nada. Entonces, sí hay momentos en donde el suicidio puede pasar bastante desapercibido. Sí, doctora, porque como dices tú, a veces la persona prefiere ya no expresar, ¿verdad? Porque ha estado sujeta a un juicio, a comentarios que en lugar de sentir un apoyo, ¿verdad? O tener realmente una red de apoyo familiar, pues dice, ¿para qué lo menciono si no soy lo suficiente importante para que me pongan atención? Y luego, Ujú. mira, es que yo, por ejemplo, he escuchado, no sé si será parte de un mito, ¿verdad? Que la gente dice, no, es que si lo anuncia tanto de que se va a matar, es que no lo va a hacer. ¿Qué piensas tú en relación a eso, doctora? Ok, eso sí es un mito, ¿verdad? Em, Más bien tenemos que verlo como un llamado de auxilio, donde en la mayoría de las personas, no todas, ¿verdad? Dicen, no, yo me voy a matar, cuando ya yo me muera, ustedes se van a estar lamentando. Esos son llamadas de auxilio para, póngame en atención, necesito hablar, necesito ayuda, necesito esto. A veces nosotros como seres humanos, dependiendo de donde crecemos, nuestra cultura, en donde nosotros estemos, ¿verdad? No nos da la confianza, la seguridad de decir, me siento mal, tengo un problema. Y aquí el detalle es que, por ejemplo, en el caso de la depresión, lamentablemente, a veces la depresión se va desarrollando muy silenciosamente en una persona y se va desarrollando. Y cuando la persona ya tiene como más conciencia de me siento mal, de me siento muy triste, de etcétera, ¿verdad? Cuesta mucho que logren identificar por qué inició aquello. Y igual que en el caso del suicidio, la depresión y muchas otras enfermedades mentales son multifactoriales, o sea, hay muchos factores. No solamente es porque me despidieron y entonces me deprimí, o porque falleció alguien muy importante o tuve una pérdida importante y ya me deprimí y entonces desarrollé una depresión. No, en los procesos de duelo sí se da un estilo de depresión, pero no es una depresión de enfermedad, o sea, no es patológica, ¿verdad? Ya un trastorno en sí. Entonces, eso sí es muy importante. Realmente es un mito bastante peligroso. Muchas veces la gente lo toma como a la ligera y no le pone esa atención. Y realmente son señales de advertencia, ¿verdad? Ahí es donde hay que saber cómo acercarse a las personas y qué poner atención. Hay otros mitos también, digamos, por ejemplo, se habla de que si hablamos de suicidio, o sea, lo que estamos haciendo nosotros en este momento, entonces va a provocar que le vamos a dar ideas a aquella persona, ¿verdad? Cuando yo me capacité para atención en suicidio, realmente eso era uno de los principales mitos que se buscaba como, digamos, derrotar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso yo como profesional tengo que decirle, bueno, ¿y cómo has pensado y lo has planeado y qué has creído, qué piensas utilizar? O sea, yo necesito literalmente saber todo el plan de la persona, saber qué es lo que sucede, bueno, y por qué piensas en el suicidio y qué es lo que se te viene a la mente y qué es lo que crees hacer, etcétera, ¿verdad? Se dice que a nivel de mito, que si hablamos, entonces le vamos a dar ideas a la persona, ¿verdad? Y realmente nosotros tenemos que aprender a hablar abiertamente sobre el suicidio para más bien ayudar a aliviar la angustia de las personas y más bien así prevenir, ¿verdad? Que se sienta aislado. Eso sí, en el momento en que nosotros nos sentemos a hablar de esto, tenemos que hacerlo con una escucha activa, tenemos que hacerlo sin juzgamientos, porque tal vez para usted o para aquel u otro, mi razón de quererme morir no es importante. Pero aquí el detalle es que no es usted, aquel o el otro, no, es que soy yo lo que yo estoy pensando y por qué yo me estoy sintiendo así. Entonces, nunca podemos minimizar las emociones, pensamientos de esa persona
porque para mí es que, ¿cómo se le ocurre? O sea, eso no tiene sentido. Por otro lado, decirle, pero ¿cómo usted se va a morir o cómo se va a quitar la vida si usted tiene a su familia, usted tiene un buen trabajo, tiene sus hijos, está bien en esto, tiene lo otro, tiene aquí, le falta de Dios o usted tiene a Dios, etcétera? Todo eso, dependiendo del nivel en que esté esa persona, le va a entrar por un oído y le va a salir por otro y eso no va a hacer ningún efecto. Una de las palabras que tenemos que tener mucho cuidado es que le falta a Dios y por eso es que pasa eso. No, es que ahí no es que falta de Dios. Nosotros ahí también nos estamos metiendo como en un nivel de ser jueces ante y el juzgar a una vida de alguien que ni siquiera conocemos, no sabemos qué estamos pensando y creemos entonces que tenemos más poder que Dios, ¿verdad? En ese sentido y realmente no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado realmente a la hora de podernos expresar y de hablar y de decir las cosas. Tampoco hacerlo, digamos que aunque la persona supuestamente que ha hablado de que se quiere quitar la vida, entonces nos vamos a la cocina y conversamos y sí, es que siempre con eso, qué cansado, qué aburrido. Si esa persona llega a escuchar eso, ahí lo que vamos a hacer realmente es más bien hasta alimentar sus sentimientos de frustración, de falta de esperanza, etcétera, porque no está teniendo una red de apoyo. Y por otro lado, se habla de que el suicidio es una elección, o sea, yo decido suicidarme. Y el suicidio es una enfermedad mental, es tratable, ¿verdad? Pero no es una elección. Y tampoco es que es de cobardes quitarse la vida. No, o sea, de cobardes, pero ni un pelo. Son las personas más valientes para llegar a tomar esa decisión de decir, me voy a quitar la vida, voy a dejar este mundo, voy a dejar a mi familia, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, porque resulta que X o Y situación que me está llevando me cuesta ver el resto de las cosas. Entonces, no es una elección, no es lo más fácil, no es lo más sencillo, es realmente difícil. Por eso es que la persona no es que dice, ah, mira, son las 7 de la noche. No, la verdad es que ya no tengo nada que hacer, voy a ir a quitarme la vida. No, esto es todo un proceso y por eso más bien es considerado una enfermedad mental, que muchas veces es incitada por otras enfermedades, por medicamentos, por situaciones, por consumo de sustancias, sí, pero es una enfermedad mental. Y las personas que empiezan a pensar esto realmente es sumamente cansado, es sumamente agotador porque es a cada rato. Debería morirme, me sentiría mejor si ya no estuviera aquí, no afectaría tanto a las personas que me quieren si no estoy aquí. Nadie me va a extrañar, estoy perdiendo el tiempo, la verdad es que no tengo sentido de estar aquí. Y así un montón de pensamientos, ¿verdad? Que aquello parece una máquina. Entonces sí hay que tener realmente cuidado y atención ante este tipo de situaciones. Ok, entonces no quiero como quedarme con una idea inadecuada. Entonces quiere decir que el suicidio no es el hecho de quitarme la vida solamente, sino que es una enfermedad mental que antecede, ¿verdad? Y que está aparte acompañada de otros factores y de otras enfermedades mentales, ¿verdad? Que empiezan, es un proceso. No es que la persona decidió en ese momento y quitarse la vida, ya se suicidó. Ese es el suicidio, sino que No, eso no es es así. una enfermedad mental que antecede el hecho. Así es, Ujú. doctora. Sí, exactamente. Por ejemplo, hace un tiempo yo había escuchado que un señor venía tomado, iba por un puente, ¡pum!, se lanzó y listo. Una persona venía en un bus, ¡pum!, se bajó, se tiró del puente y ahí quedó. La gente puede decir que, bueno, principalmente estas historias son de hombres, pero principalmente la gente puede decir, "Oye, pero estaba bien y se tiró y ya". Em, Hace unos años atrás, un compañero mío de colegio, que habíamos tenido como un espacio de no vernos desde que salimos del colegio y todo, ¿verdad? Y después nos reencontramos en redes sociales. Y ahí a veces ahí nos veíamos y veces perdidas realmente.
nos dirigíamos la palabra, pero por lo menos uno tenía la sensación de que ya se había vuelto a reencontrar con aquel compañero. Al tiempo sale una noticia de que un colaborador de un lugar se perdió, no se sabía dónde estaba, y tiempo después fue que el muchacho se suicidó. Entonces, para mí y otro compañero que sí teníamos ya más como conexión, fue bastante impactante el saber que era alguien que conocíamos, que era alguien joven como nosotros, que tenía realmente un buen futuro, un buen trabajo, etcétera. Algo, claro, yo como profesional, yo dije, algo había ahí del por qué esto sucedió. Entonces, con el tiempo me llegué a enterar, digamos que la persona fue, trabajó, ¿verdad? Al mediodía salió de su trabajo y después de eso no regresó más. Creo que se tiró de un puente, si no me equivoco, y al tiempo encontraron el cuerpo, ¿verdad? Entonces, es impactante, es algo que yo tengo muy presente, ¿verdad? Aunque como les digo, no es como que tuviera una relación súper cercana, pero este tipo de situaciones realmente afectan. Eh, Hablando después con ese otro compañero, él me decía, bueno, es que sí, a nivel de familia habían ciertas situaciones desde que él estaba adolescente, que tenía que pasar por esto y el otro, que habían estas y estas otras cosas, a nivel, no sé, con la familia, la mamá, etcétera, ¿verdad? Eh, ya, y todo eso, decía mi compañero, todo eso yo lo conocí en aquel momento, ¿verdad? Y ahí él seguía todavía viviendo entonces... Claro, yo ato cabos, ¿verdad? Y yo digo, sí, habían muchas situaciones emocionales que él tenía que estar enfrentando, que podía ser que todavía no había resuelto, muchas cosas que le estaban afectando, ¿verdad? Quién sabe el estrés del trabajo, relaciones que tenía, si había otras situaciones ahí complicadas. Y aquí el detalle es que todo eso es como una bolita de nieve, ¿verdad? Empieza con aquel copo de nieve y se termina siendo gigante. Y lo que pasa es que el suicidio se convierte en la salida para aliviar ese dolor emocional que yo tengo. Entonces, las personas entran como en un túnel donde tratan de solucionar, tratan de buscar una solución, de resolver esos problemas, de sentirse mejor, pero no encuentran. A veces hay personas que buscan ayuda y tal vez la ayuda fue insuficiente, ¿verdad? O no tienen todos los medios para conseguir una ayuda más privada o etcétera, ¿verdad? O si le dicen, sí, hablemos de que hay un tabú, ¿verdad? De si vas al psicólogo, aquí en Costa Rica no es tanto, pero hay otros países que ya, eso es fatal, ¿verdad? En Costa Rica hay un tabú muy fuerte de si la gente se entera de que usted estuvo internado en el psiquiátrico. Es como cualquier otro hospital, no es algo que es terrible, pero entonces todos esos tabús, toda la percepción social, todas las situaciones, llega un momento en donde la persona entra en un túnel y dice, lo mejor para mí es quitarme la vida. Por eso es que hay gente que trata de decir cómo solucionar aquel problema, cómo ayudar a aquella persona que para la persona ya lo tuvo que haber pensado muchas veces y no le sirvió. Aquí el detalle es que por eso es que se tiene que detectar lo más temprano posible situaciones mentales, depresión, etcétera, aprender a trabajar nuestro estrés, a enfrentar nuestro estrés. Es mejor a veces perder o salir de un trabajo sumamente estresante que llegar a un momento en donde usted dice, ya no aguanto más, me voy a quitar la vida. Sea, no tiene punto de comparación, ¿verdad? Entonces, sí, tomar estas decisiones, cualquiera de las dos decisiones, tanto dejar su trabajo como quitarse la vida, son decisiones sumamente difíciles, pero es mejor dejar el trabajo y continuar que quitarnos la vida, ¿verdad? Lo que pasa es que va a depender de la situación que se genere y hay muchos factores que van a aumentar este riesgo, ¿verdad? De que la persona vaya acumulando y acumulando y acumulando, como por ejemplo antecedentes familiares de suicidio. Si en nuestra familia han habido personas que se han suicidado, es una posibilidad, ¿verdad? Aumenta el riesgo
Acceso a medios letales como armas de fuego, medicamentos, etcétera, ¿verdad? Tener acceso a eso, o sea, si ya la persona ya está un poco afectada por la situación del suicidio y aún así tiene acceso a todo esto, con muchísima más razón va a aumentar mucho el riesgo. Eventos vitales estresantes, ¿verdad? Situaciones que generen mucho estrés en la persona y que, seamos sinceros, hay personas que pueden manejarlo, pero dependiendo del nivel de estrés, no lo logran manejar, ¿verdad? Condiciones médicas crónicas, donde la persona ya está cansada, ya la enfermedad es sumamente desgastante, etcétera. Entonces, llegan a tomar esta decisión y sentimientos también de aislamiento y falta de apoyo social o de tener redes sociales que realmente apoyen a esa persona. Entonces, todos estos vienen a ser algunos de los factores que pueden aumentar aquello, el tomar esta decisión, ¿verdad? Pero sí, ahí es donde tenemos nosotros entonces que estar ahí, ¿verdad? O sea, realmente lograr identificar ciertas cosas y no querer, como decía, ¿verdad? Que es así, es que la elección más fácil. No, de fácil no tiene, pero ni un pelo. Sí, tienes toda la razón, ¿verdad? No son cosas realmente fáciles y como dices tú, respetar. Para lo que alguno es un proceso que lo puede brincar en una semana, para otros no es lo mismo, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros ser tampoco, no desarrollar una empatía por el dolor, por la sensibilidad incluso de otras personas, ¿verdad? Porque no todos manejamos la misma sensibilidad ante las mismas situaciones. Doctora, decías tú sobre la escucha activa, ¿verdad? Y eso es muy importante ahorita porque estamos hablando del tema propiamente del suicidio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, como una mamá, un papá, una esposa, un esposo, ¿verdad? ¿Cómo puede desarrollar cuando ves ciertas señales, ¿verdad? Porque creo yo que a veces, pues sí se resguarda mucho la persona y no trata de no dar señales, pero cuando sí son evidentes, ¿verdad? Cuando sí las podemos detectar. ¿Cómo es tener esa escucha activa? Tú mencionabas cuáles esas actitudes que no ayudan al hablar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cómo desarrolla una persona una escucha activa pues para ayudar a alguien que vemos que está en un riesgo en su sanidad emocional y que podemos a lo mejor hasta discernir a veces, ¿verdad? A veces las mamás como que tienen esa habilidad de darse cuenta de situaciones que en los hijos pasan, ¿verdad? Sí, ok. Creo que personas que realmente estén cerca a, a esta otra persona, ¿verdad? Que está ahí teniendo sus batallas internas, por decirlo de una forma, como una mamá cercana, un papá cercano, una esposa o un esposo cercano, ¿verdad? Realmente usted de una u otra forma puede lograr identificar que hay algo que cambió, que hay algo que ya no es normal. Habrán papás que dicen es que perdió la luz de los ojos, es que ya no tiene aquella chispa. Y usted dice, "Ey, científicamente uno puede hablar de cuál chispa, cuál luz, o sea, no, eso no se identifica, ¿verdad? Pero por esa conexión emocional tan fuerte y tan cercana que podemos tener o hasta con nuestros propios amigos, ¿verdad? Con amigos más que todo, ¿verdad? O compañeros de trabajo con los cuales estamos todos los días, realmente podemos detectar esos cambios mínimos y ahí es donde tenemos que hacer algo. Primero es, mira, no sé, es que me ha parecido que ha habido como algún cambio, te he visto un poco diferente, sucede algo. Y a veces la persona te puede decir no, que eso es otra cosa que también en redes sociales es muy interesante, porque lo mencionan. Yo lo que saco por conclusión es que si yo lo encuentro en redes sociales, quiere decir que hay muchas personas que se sienten identificadas y que pasan por eso.
Entonces, una de las cosas que sucede en redes sociales es que hoy me preguntaron otra vez cómo me siento y yo volví a mentir diciendo me siento bien. Entonces, no pregunte cómo estás, cómo te sentís, ¿por qué? Porque es una pregunta sin fundamento, es una pregunta que realmente no demuestra interés. Entonces, hable porque usted está diciendo, porque usted te está preguntando cómo estás, cómo te sentís, pero desarrolle más la pregunta para que la persona no le diga bien, mal. Costa Rica tenemos un dicho que es pura vida, ¿verdad? Y estamos súper acostumbrados a responder de esta forma y mundialmente nos caracterizamos por el pura vida. ¿Qué significa estar pura vida? Y ese pura vida entonces se convierte para nosotros en una muletilla. Hola, ¿cómo estás? Pura vida. ¿Cómo te sentís? Pura vida. Pero el pura vida puede ser que sea de la boca para afuera y no hacia adentro. Entonces, si usted identificó algo, dígaselo. Mira, es que he visto que, no sé, estás un poco más distraído o no estás comiendo tanto. Probar, querés ir a tal lado, querés ir a comerte algo, querés hablar. No, no, estoy bien. Tal vez en otro momento, ¿verdad? Y vamos a encontrar a veces muchas respuestas evasivas. Entonces, esto también nos tiene que llevar a un poco a analizar por qué hay tanta evasión, ¿verdad? Entonces, no es que vamos a ser detectives, no vamos a juzgar a la persona, dígame qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque tampoco, pero el demostrar una escucha activa es, bueno, yo noté que ha habido algún cambio. Eh, a veces hacías esto y ahora ya no. Te veía ese brillo en los ojos y ahora veo que, no sé, algo se apagó en ti. Si no te sientes cómodo en hablar, está bien, pero recuerde que yo voy a estar aquí en cualquier momento cuando usted realmente desee hablar. Yo quiero escucharte. Si usted quiere mi opinión, yo se la voy a dar. Si usted no quiere mi opinión, no se la voy a dar. Pero aquí estoy para usted. Demostrar una escucha activa es demostrar empatía, permitirle expresar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos sin juzgar. Y creo que eso es lo que a la mayoría de los seres humanos nos cuesta porque siempre es, mira, es que me siento mal porque me terminó mi novio y yo siento que realmente ya, o sea, no puedo vivir sin él. Y aunque usted sabía que tal vez el novio la trataba mal, tenía muchos problemas, esto y el otro, entonces, ay, pero ¿por qué vas a estar llorando por ese si te trataba mal, esto y el otro? Ahí usted está juzgando, ahí usted está dando su opinión y él o ella le está pidiendo eso. No, escucha activa es eso, escuchar, poner atención. Y ahí muchas veces algo muy importante es pedir permiso para usted dar su opinión. Mira, me permitís dar, opinar sobre esto. Siéntase en la libertad de decirme sí o no. Si usted no quiere que yo opine, perfecto. Me gustaría opinar, pero yo te respeto. Y listo, la persona, no, está bien, gracias. Nada más quería que me escuchara. Ok, eso es escucha activa. Por otro lado, validar las emociones de la persona. Comprendo que estés triste, no debe ser fácil. Si usted ha tenido algo parecido y usted ha sentido emociones parecidas, es más fácil validar las emociones. Claro, yo te comprendo, el que me haya dejado mi novio en aquel momento para mí fue muy doloroso, yo me sentí muy mal, de verdad sentía que la vida se me acababa, pero es un dolor muy fuerte. No decir, la vida se me acababa, pero vea, ya estoy aquí, yo salí adelante, yo sí pude, sí, usted, no yo. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. El que usted tenga la capacidad para salir adelante, para esto, para el otro, que haya salido de las cenizas o lo que sea, no quiere decir que esa persona esté en ese momento para salir adelante. Entonces, sus anécdotas de resiliencia no le van a ser útiles a esta otra persona que apenas está en el lodo y está luchando de cómo salir de ese lodo, ¿verdad? Entonces, ahí es validar las emociones. Claro, te comprendo, debe ser muy difícil, es doloroso esto. También reconocer sus propias emociones. A mí me duele verte así, no me gusta tampoco verte así, pero yo estoy aquí para apoyarte, para escucharte en lo que usted necesite, ¿verdad?
Preocuparse por el bienestar de la otra persona, que es eso, ¿verdad? Me preocupa verte tan triste, me preocupa que te estés aislando tanto, te has estado enfermando mucho, ¿qué podemos hacer? Busquemos ayuda y siempre involucrándonos en los dos. Podemos buscar ayuda. Si quieres, yo te acompaño, yo voy con usted, etcétera. Y si la persona tenemos que a veces tener algo muy consciente y es que a veces la persona va a decirnos que no, porque puede ser que si tiene algún problema económico, la persona de una vez dijo, no, ¿y de dónde voy a sacar plata yo para ir a pagar y esto y el otro? No, no, o sea, no, entonces si vamos a ofrecer ayuda, seamos conscientes a veces, ¿verdad? De que la ayuda que ofrezcamos se la podamos brindar a esa persona. Si no, por lo menos, bueno, vamos al seguro, ¿verdad? Y preguntemos y yo te acompaño a la cita y podemos hablar. Si usted quiere, yo puedo entrar con usted, yo puedo hablar con usted, etcétera. Realmente mostrar esa preocupación genuina y fortalecer nuestro apoyo hacia esa persona, ¿verdad? Por otro lado, no tenemos que tener miedo para preguntar. ¿Has pensado en algún momento en quitarte la vida? No tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque la persona se puede sorprender, se puede enojar, puede pasar de todo, pero nosotros no tenemos que tener miedo de preguntar. Recordemos que si preguntamos, vamos a estar expuestos a dos respuestas, sí o no, ¿verdad? Y tenemos que aprender a manejar las dos respuestas. La más difícil puede ser que nos digan, sí, he pensado quitarme la vida, ok, ahí es activar esa escucha activa, validar las emociones, preocuparnos por el bienestar de la persona y entonces ser directos, ¿verdad? ¿Has pensado en hacerte daño? Busquemos ayuda, llamemos a alguien, etcétera. El hacernos daño no necesariamente es que la persona se va a quitar ya la vida, sino es, de ahí sí, a veces me corto, a veces voy y consumo más alcohol. Todo eso son conductas de riesgo y son conductas que también van a dañar a la persona. Y por último, ayudar a la persona, ¿verdad? Animarle a buscar ayuda profesional en cualquiera de las situaciones emocionales que podamos estar como seres humanos. Lo ideal es buscar ayuda profesional, ¿verdad? En salud mental, para que nos pueda guiar. Bueno, esto es la parte preventiva, ¿verdad? La parte preventiva de cómo ayudar a una persona, cómo desarrollar la escucha activa, cómo validar las emociones del otro, ¿verdad? De la otra persona. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hace una persona ante un duelo ocasionada por un suicidio? Ok, esa realmente es, a ellos se les llaman sobrevivientes de suicidio, ¿verdad? Porque son personas que tuvieron que experimentar, ¿verdad? La pérdida de aquel ser querido, eh, que se quitó la vida, que no era el momento de fallecer, etcétera. Entonces, es un duelo difícil, no es fácil, muchas veces hay muchos sentimientos de culpa. Claro, la persona cuando ya se entera cuál fue el motivo del fallecimiento de ese ser querido, entonces dicen, bueno, tal vez no hice esto, tal vez no lo escuché, tal vez no aquí. Entonces, claro, usted ya le da una forma a aquello increíble, pero no es así, o sea, nunca va a ser culpa de alguien el que alguien tome una decisión de estas en el sentido de que como yo de ahí no me di cuenta de las señales, entonces ya es mi culpa, que en algún momento me llamó y yo no le contesté, entonces fue mi culpa. No, ¿verdad? Entendemos por otro lado que hay personas que pudieron haberle hecho daño a alguien, ¿verdad? Y ese daño que provocaron a esa persona sí lo llevara a quitarse la vida o a quitarse la vida a ella, ¿verdad? Pues eso sí está, a veces sí puede suceder, ¿verdad? En algún momento yo trabajé con sobrevivientes de suicidio. Uno de los casos eh, de éxito, podría decirse, es de un muchacho que atendí, un muchacho muy joven, se había casado con una muchacha. Esta muchacha empezó a tener varios problemas a nivel mental, situaciones, fue atendida a nivel psiquiátrico, tomaba ciertos medicamentos y cuando él llegó un día de trabajar se encontró a la muchacha sin vida. Em,
él realmente sufrió demasiado, él sentía que ella era literalmente su vida, que él ya no quería seguir viviendo. En el proceso de que yo lo atendía a él, hizo un intento él de quitarse la vida por la misma situación, por el mismo dolor que él sentía, ¿verdad? Pero fuimos trabajando poco a poco, el que él fuera comprendiendo que realmente por más que él la amaba, por más que él estaba ahí para ella, etcétera, no estaba dentro de sus posibilidades el evitar que ella tomara esta decisión, ¿verdad? Eh, Siempre se buscan culpables, ¿verdad? Entonces el culpable del medicamento, de los doctores, de esto, del otro. Sí, como sabemos, hay muchos factores que van a influenciar en una decisión de estas, en que la persona desarrolle esta enfermedad, pero no es porque entonces la persona ya tenía la enfermedad y entonces ya se tomó las pastillas y ya, ¿verdad? Se quitó la vida. No, las personas que llegan a tomar esto piensan en que la solución más sencilla es quitarse la vida, ya no estar en este mundo. Entonces, cuando ya usted desarrolla esa creencia y empiezan todos esos factores a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, pues obviamente es muy probablemente que terminen tomando esa decisión. Entonces, sí es muy difícil para las personas superar, dependiendo también de la relación, ¿verdad? Que pueda tener con esa persona que se quitó la vida. Entonces, todo eso puede realmente llegar a afectar, ¿verdad? Tenemos que buscar, pues, obviamente personas que puedan ayudarnos, superar grupos de apoyo, entender que hay otras personas que se pueden ver también afectados, ¿verdad? Por ejemplo, está el dolor emocional, o sea, el suicidio realmente viene a ser un impacto sumamente profundo y duradero en los sobrevivientes, ¿verdad? Hay un dolor emocional intenso de tristeza, ira, culpa, confusión, shock muchas veces. Tuve una compañera de trabajo que ella me contó en algún momento que ella estaba en el colegio o saliendo de la escuela y encontró a su papá colgado en la cocina, ¿verdad? Entonces, eso también, dependiendo hasta a veces de la edad en que nos damos cuenta de este tipo de situaciones, eso afecta, entonces puede llegar a generar muchas veces problemas a nivel de salud mental, puede generar en los sobrevivientes depresión, ansiedad, trastornos por estrés postraumático. Está también la dificultad en las relaciones, ¿verdad? Problemas en las relaciones familiares, amistades, a nivel romántico, porque se está en ese shock, en esa situación, en ese estrés postraumático que comienza todo eso a afectar mis otras relaciones, ¿verdad? También se empiezan a desarrollar problemas físicos, en donde las personas tienen problemas de sueño, cambios en el apetito, dolores de cabeza, y es muy probable que vean, si vemos todos estos factores de cómo la persona sobreviviente de suicidio se empieza a ver afectada, muchas veces también se aumenta el riesgo de que los sobrevivientes eh, lleguen a desarrollar pensamientos suicidas en este caso. Entonces, no es fácil. Todos los sobrevivientes en un mundo ideal de suicidio deberían de tener un apoyo psicológico, ¿verdad? O sea, familiar, psicológico, etcétera, para que las personas puedan salir. Yo he escuchado en consulta de, sí, es que mi papá se suicidó, sí, es que un tío se suicidó, pero lo manejan con el elefante blanco en medio de la sala, ¿verdad? Nadie habla de eso, todo el mundo sabe qué fue lo que pasó, pero nadie habla más. No se habla si la persona tuvo problemas, no se habla de que es importante ver las cosas, buscar ayuda, etcétera. Entonces, si ustedes reconocen que en su familia han habido antecedentes de suicidios, de depresión, de ansiedad, etcétera, hablen de eso a nivel familiar. De que es importante revisarse, identificar si tenemos ciertas situaciones, ¿verdad? Porque es una forma también de prevenir que tengamos o problemas mentales o que alguno de nuestros familiares llegue a tomar una decisión.
no necesariamente tienen que haber antecedentes de suicidio a nivel familiar para que una persona se suicide. Entonces, no necesariamente esa es la regla, ¿verdad? El suicidio puede suceder en cualquier momento, en cualquier extracto social y a cualquier edad. Hace unos años hubo un niño acá en Costa Rica de unos 10 años que se suicidó. Entonces, realmente el suicidio se puede desarrollar a cualquier edad, desde muy temprana edad. Entonces, tampoco lo podemos ver como algo, no, no, es que es a partir de los 15 que le vamos a poner atención, o no, es que solamente en los 30. No, ¿verdad? Realmente no es así. Pues qué tema, ¿verdad? Es un tema Sí. bastante, como te dije al principio, doctora, pues sensible, complicado, ¿verdad? Pero a a las personas que nos están escuchando, pues yo les quiero animar. Si te sientes, ¿verdad?, identificado con alguno de los factores, con alguno de los, digamos, de las alertas, tú como persona, ¿verdad? Porque a veces pueden estar sucediendo cosas que no entendemos, que no sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Entonces, ahí es el tiempo de darnos la oportunidad de buscar ayuda, ¿verdad? De buscar ayuda, sobre todo con un profesional, porque a veces a nivel familiar la vergüenza, el miedo al juicio, ¿verdad? A exponernos, a desnudar nuestro corazón, pues nos causa mucho conflicto, ¿verdad? Y romper todos estos tabús que hay y sobre todo en el área de cristiana, ¿verdad? De los evangélicos, ¿cómo que vas a ir con el terapista? ¿Cómo vas a ir con el psicólogo? Y uy, sobre todo más si vas a ir con el psiquiatra, ¿no? O sea, hay tanto tabú que en lugar de llevarnos a la libertad, nos lleva a quedarnos no solamente estancados, ¿verdad? Sino, eso sería lo mínimo, sino que nos lleva a tener un sufrimiento que puede desencadenar cosas más fuertes en nuestra salud mental. Entonces, como te digo, si tú nos estás escuchando, si no, si nunca has ido a una terapia, ¿verdad? Y tienes tus prejuicios al respecto, date la oportunidad, ¿verdad? De invertir en ti, de invertir en ti y poder tener más herramientas de vida para salir adelante. Doctora, no sé si quieras hacer algún otro comentario al respecto. Sí, es posible realmente prevenir el suicidio, ¿verdad? Es prevenible. No existe una única solución o la combinación de ciertas estrategias, ¿verdad? Y ya eso, ya, entonces no se va a suicidar. No, realmente hay que tomar muchas cosas en cuenta, ¿verdad? Y entre ellas, primero es mejorar el acceso a la atención en la salud mental, ¿verdad? Que realmente nosotros estamos muy acostumbrados a que tenemos que hacer ejercicios, tenemos que alimentarnos bien porque tenemos que cuidar nuestra salud física para tener un buen envejecimiento, para no tener enfermedades crónicas, etcétera. Entonces, es súper sabido que nuestra salud física es sumamente importante. Bueno, de igual forma y hasta un poco más viene a ser nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque si nuestra salud mental se ve afectada, nuestra salud física también. No necesariamente, vamos a decir que si la salud física, digamos, si yo tengo ciertas situaciones, una enfermedad o algo, no necesariamente va a afectar seriamente mi salud mental, pero la salud mental, si se ve afectada, sí puede afectar seriamente nuestra salud física. Por eso es que las dos hay que trabajarlas, no se tienen que descuidar y por ahí es donde tenemos que buscar realmente cómo trabajar, cómo facilitar el acceso, ¿verdad? Buscar profesionales, muchas veces a consulta y muchos profesionales pueden llegar a estar de acuerdo conmigo que las personas que llegan a consulta es porque ya están hasta arriba con los problemas o las situaciones. Lo ideal es buscar antes de
¿verdad? Antes de llegar a una situación crítica donde ya no sé qué hacer, ya no sé cómo solucionar. Entonces, eso sería lo ideal, ¿verdad? Y reducir, por ejemplo, el estigma de lo asociado a la salud mental, eh, hablar sobre eso, promover, ¿verdad? Realmente una mayor comprensión, que los problemas de salud mental, hoy en día no hay una sola persona que se va a salvar de no tener alguna situación a nivel de salud mental. No es que vayan a desarrollar o que todos tienen algún trastorno, no, pero todos nos vamos a ver afectados en algún momento de nuestra vida por una situación de salud mental y más en el estilo de vida y en el mundo que vivimos tan ajetreado, tan estresante, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente tenemos que promover cómo trabajar nuestra salud mental, ¿verdad? Reducir, digamos, por ejemplo, cuando nos identificamos de que hay una persona que puede estar teniendo ideación suicida, la ideación suicida es el pensar nada más, el pensar en me quiero morir, en no quiero vivir, ¿verdad? Eso es la ideación suicida. El acto suicida ya es cuando la persona se fallece, ¿verdad? Por la acción que toma. Y los intentos suicidas es que ha realizado un intento para quitarse la vida, pero no han tenido un destino final, ¿verdad? Entonces, esos vienen a ser los otros. También hay pensamientos de escape o de huida que eso puede llegar a degenerar dependiendo del aumento que se dé de la presión, ¿verdad? Entonces el pensamiento de escape es, ay, ojalá no estuviera aquí, ojalá pudiera irme de vacaciones y desaparecer de aquí, ¿verdad? Esa forma de hablar y creo que la mayoría de nosotros a veces lo utilizamos. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar aquello. Entonces, cuando yo no quiero enfrentar eso, busco un pensamiento de huida. No es que es mal, entonces ya porque pensamos así, ya es porque vamos a terminar pensando en suicidio, ¿no? Pero sí tenemos que analizar por qué no quiero enfrentar esto. ¿Qué me está afectando emocionalmente? Que lo que prefiero es huir que enfrentar esa situación, ¿verdad? Entonces, si identificamos una persona que tiene ciertas ideaciones suicidas, que está deprimida, etcétera, varias de las acciones es quitar todos aquellos, quitar el acceso a todos aquellos medios letales que pueda tener la persona, ¿verdad? Cuchillos, armas, etcétera, que puedan generar que la persona termine quitándose la vida con eso. Por otro lado, fortalecer los factores de protección sumamente importante y eso tiene que ver con habilidades de afrontamiento, desarrollar relaciones sociales positivas, que la persona tenga un sentido de vida, ¿verdad? De por qué estoy aquí. Muchas veces es que yo no sé para qué vine a este mundo, yo no hay nada que me guste, no hay nada que yo quiera, no hay nada que quiero obtener, etcétera. Entonces, ahí no hay un sentido de vida. Hay gente que cree que tener sentido de vida es que usted le tiene que servir a las demás personas. No, el sentido de vida es algo personal, es lo que yo quiero hacer. Que parte del sentido de vida de alguna persona puede ser ayudar a alguien más, perfecto, pero usted puede tener otro sentido de vida que no necesariamente se relacione con alguien más, ¿verdad? Sino con usted, qué quiere obtener, qué quiere desarrollar, etcétera. Y de ahí, muchas veces estas personas lamentablemente no tienen a veces círculos de apoyo, redes sociales que los apoyen, ¿verdad? Familias, padres, hermanos, amigos, etcétera. Entonces, a veces eso se complica un poco, pero si no tienes eso mínimo, busque ayuda profesional. La ayuda profesional se puede convertir en parte en ese apoyo, ¿verdad? Y te va a dar herramientas para poder fortalecer también estos factores de protección. Así que definitivamente tenemos que aprender a identificar nuestras emociones, a manejar nuestras emociones, a desarrollar habilidades de afrontamiento, aprender a cambiar ese tipo de patrones de pensamiento negativo, buscar cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales, no necesariamente con las personas que están ahí cerca, que nos llevamos mal, sino por lo menos desarrollar nuevas relaciones interpersonales también y encontrar ese propósito para nosotros. Todo eso va a enriquecer nuestros factores de protección y de esa misma forma también podemos buscar cómo enriquecer factores de protección en otras personas.
Ok, doctora, muchísimas gracias por este tema, cómo lo desarrollaste, ¿verdad? Creo que nos ha aportado mucho y bueno, les damos las gracias también a ustedes por haberse conectado, por estarnos escuchando, ¿verdad? Y pues ahorita que la doctora dijo algunos temas, ¿verdad? Pues el próximo que vamos a desarrollar yo creo que va a ser ese sentido de vida, ¿verdad? Y el afrontamiento, ¿verdad? Para hablar un poquito más sobre esto, ir creciendo en todas las áreas de nuestra vida. Siempre me gusta mencionar que nosotros, Dios nos ha diseñado espíritu, alma y cuerpo, a veces como congregantes, como creyentes, ¿verdad? Pues nos queremos solamente enfocar en el espíritu y nos quedemos con un tercio de todo lo que nosotros necesitamos también cuidar y que vamos a ir a dar cuentas en algún momento del tiempo, ¿verdad? De cuando nos toque. Pero también tenemos que cuidar mucho el alma y también nuestro cuerpo. Entonces, las tres áreas son importantes en nuestro crecimiento como hijos de Dios. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo episodio de Hablemos en lo Secreto. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.